Cuéntanos cómo está la ciudad y bueno, estamos ya con Cris Naranjo. Entre cuentos y hadas, Cris, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola, mi querido Paolo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo has estado Muy bien, por supuesto. en este clima fríísimo? Este clima terrible, pero ahí estamos con la música de fuego, caliente. Espectacular y en la cabina de fuego mucho mejor. Así es. Bueno, ¿qué tema vamos a hablar rapidísimo, mi querida Cris? ¿Y aquí nos traes de invitado? Bueno, te cuento que le traje hoy a uno de mis profes que se llama Matías Gómez. Él es profesor de inglés en nuestra institución y el tema de hoy que queremos abordar son mitos y verdades sobre el bilingüismo, porque sabes que hay muchas dudas, inquietudes o cosas que rondan en el ambiente y que le hacen pensar a la gente muchas cosas con respecto a lo que es el tema de la inserción de otra lengua. Ya. ¿Sí? Así que bueno, eh, bienvenido. Hola Paolo, hola Cris, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí pudiendo resolverles unas duditas sobre el bilingüismo, los idiomas y algunas dudas que tenemos sobre el aprendizaje con nuestros hijitos, ¿no? Muchísimas Bueno, gracias. entonces. Perfecto. Voy a dar lectura a un concepto sobre lo que abarca el tema del bilingüismo. Consiste en la facultad que posee el individuo de saber expresarse en una segunda lengua, adaptándose fielmente a los conceptos y estructuras de aquella lengua. También se le llama lengua materna. Tú, Matías, quiero que me cuentes con respecto a este tema del bilingüismo. ¿Cuál es ¿Cuál es la visión que tú tienes con respecto al bilingüismo en la inserción de los niños a este nuevo idioma? Claro, mi Cris. Verás, el bilingüismo, como bien lo podemos deducir, es el dominio de dos lenguas. ¿Qué quiere decir? Que podamos comunicarnos igual de fluido en una lengua materna. Es mucho mejor si las dos lenguas que dominamos son maternas, pero si no, si a la adultez o un poquito ya no tan niños, un poquito más adolescentes, igual la logramos adquirir, la logramos hacer parte de nuestro ser. em, es el propósito del bilingüismo, que tengamos una capacidad de comunicación en ambos. Bien, y vamos a abordar el primer mito que hay y que hemos escuchado con alguna frecuencia. Aprender otro idioma puede hacer que el cerebro se sienta como que sobrecargado, que el aprendizaje sea más lento y que pues retrase el proceso de lenguaje en los niños. ¿Tú qué me dices con respecto a este mito que circula? ¿Sabes que esto más que un mito es una verdad a medias? ¿Okay? El aprender otro idioma no hace que se colme nuestro cerebro, pues en nuestro cerebro hay distintas áreas y los idiomas van entrando en distintos puntos, entonces no se va a colmar, no es que lo vamos a sobresaturar, claro, pero en cambio sí vamos a generar un pequeño conflicto, una pequeña complicación en la vida del niño, porque claro, al no tener muy claros los límites de cada idioma, obviamente al tener un estado de conciencia más bajito, como niños, pues está bien, vamos a ver una mezcla. Y obviamente a nivel académico, en el preescolar, en la escuelita, vamos a ver que va a inventarse palabras, mitad inglés, mitad español. Una bien frecuente en niños que están justo en este Parlantes. angloparlantes e hispanoparlantes, es que digan soquetín, la mezcla entre sock y calcetín. Entonces van a ver muchas de estas palabras mezcladas y obviamente las profes a veces no se la van a tomar tan bien, puede ocasionar un poco de burla por los otros niños, pero eso en los primeros años, pero a los pocos años de desarrollo vamos a tener en cambio ventajas inmesurables con respecto a las habilidades que va a tener nuestro hijito. Cuéntame una cosa y aquí quisiera que nos aclares. ¿A qué hace referencia primer lenguaje o lo que se llama lenguaje materno? Lenguaje materno es el que apropiamos, hacemos parte de nosotros hasta los 11 meses de edad. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser el lenguaje con el que más tiempo pasemos en nuestro entorno familiar, que va a ser el primero en el que estemos. Va a ser el lenguaje en el que nuestro entorno se exprese con más frecuencia y el que aprendamos a apropiar desde cero, ¿verdad? Obviamente de bebés no vamos a entender qué dicen nuestros papis, pero vamos a empezar a analizarlo contextualmente, con la emoción que nos están transmitiendo, con el sentimiento, dándole un contexto. Entonces esa es la base del lenguaje. Y tenemos preguntas. Dice, escuché que los niños que crecen en ambientes bilingües se demoran más en hablar, ¿es cierto?
Bueno, si tenemos trastornos del habla, no necesariamente van a, van a manifestarse solo en el idioma madre. Si empezamos a añadir otro idioma, pues al guagua, va a presentar los problemas en ambos. Pero un niño que tenga facilidad en hablar en uno, va a poderlo hacer en dos sin problema. Como les decía, sí va a demorar un poquito más hasta que diferencie bien uno del otro. Entonces va a ir mezclándolos, pero en un futuro lo va a lograr. ¿Sabes una cosa de las que yo he visto en mi experiencia? Es que cuando tenemos estos casos de niños con lenguaje materno, por ejemplo, mamá habla italiano y el papi habla o viceversa o español, entonces estos chicos entienden y comprenden los dos idiomas. ¿Y cómo nos damos cuenta de aquello? Por ejemplo, al nosotros emitir una orden o algún tipo de solicitud, ellos saben lo que estamos requiriendo. Es decir, mi amor, ¿me puedes prestar ese juguete? Ellos nos dan el juguete. Entonces nosotros sabemos que ellos están comprendiendo el idioma. Ahora sí, a veces ellos demoran un poquito más en evocar, pero no en entender. Entonces esa sí es una cosa que yo he visto en la práctica. Pero los estudios dicen que si que es como que medio similar, que si más o menos el estándar es que los niños al un año digan una palabra en español, bastante similar va a ser también un niño bilingüe, va a decir una en español y una en inglés. A los 2 años, alrededor de los 2 años, los chicos estarán diciendo oraciones de 2 palabras, que lo mismo será en español y lo mismo será en inglés. Bien, ahora vamos con otro mito. Este idioma es súper, este mito todavía siempre se ha oído más. Hay idiomas que son más difíciles de aprender que otros. ¿Qué me dices con respecto a esto? Eh, Cris, ¿sabes que esto es una verdad a medias más que un mito? Pues como nosotros sabemos, el lenguaje viene de un árbol. Empieza en un nivel muy general, el indoeuropeo, y se va ramificando, germánico, romance, índico netamente, y va cada vez haciéndose ramas más chiquitas con más lenguajes específicos. Entonces, en el caso de nosotros, hispanohablantes, en mayor medida vamos a hablar una lengua romance, el español. Y por ende, por ejemplo, no sé si ustedes han oído que el portugués se nos hace bastante comprensible y es por la similitud, está dentro Claro. de la misma familia. El italiano lo mismo, con el francés podemos tener una situación parecida, con el rumano. Entonces, lenguas de la misma familia van a ser más fáciles. Claro que va a ser mucho más complicado si de repente queremos aprender hindi o si queremos aprender chino, pues está bastante lejos. Pero para una persona que habla estos idiomas, aprenderla, un idioma de su misma familia va a ser mucho más simple. Ah, ok. Entonces, más que sea un idioma más difícil o más fácil, es la similitud que tenemos con el idioma que deseamos aprender. Yo tengo una consulta. Verás, yo he observado a veces en familias que no son bilingües, o sea, solo hablamos español, pero que tenemos la intención, entre comillas, buena intención de hacer que nuestros hijos puedan hablar una segunda lengua. Entonces hacemos algo como esto más o menos. Mi amor, ya nos vamos a la school. Por favor, ¿me pasas el pencil? Entonces, ese tipo de Es en serio. es en serio. Sí, Es totalmente. totalmente en serio. Entonces, esto, lejos de un bilingüismo, ¿nos ayuda, no nos ayuda? ¿O qué percepción tienes tú? Bueno, ahorita más que un bilingüismo en estos casos, lo que estamos haciendo es agregando sinónimos prácticamente. Pues no le estamos dando la naturalidad a la incorporación del idioma. Tenemos que considerar, Cris, Paolo, Radio Escuchas, que para que un idioma se haga parte de nosotros, tenemos que estar expuestos más de un 30% de nuestro tiempo para que podamos realmente dominarlo. Entonces, si soltamos una palabrita como snack, como el car, como la house, no es que lo vamos a apropiar, simplemente va a ser un sinónimo a nuestro repertorio de palabras de nuestro idioma común, pero no es que vamos a lograr un bilingüismo de esta manera. Ok, perfecto. Entonces, dime tú, ¿cuáles serían los errores más comunes en el momento de aprender otro idioma? Verás, un error muy común es pretender enseñar a traducir, más no interpretar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagamos esto? Va a pasar textualmente lo que pasa cuando intentamos traducir un texto largo con el traductor de Google, que nos da respuestas un poco chistosas y al rato de volverlo al idioma original nos va a cambiar bastante el sentido de la oración. Cambia el contexto Cambia totalmente el y el contexto. sentido. Ajá, entonces hay un enfoque erróneo, especialmente cuando queremos incorporar un lenguaje no de una forma natural, sino más,
como escolarizada, Ajá, de más pronto, o escolarizada. por necesidad. Por necesidad, exactamente. Muy bien, te cuento otro mito que escuché. Los niños y las niñas aprenden un nuevo idioma sin acento. Estos pueden ser verdaderamente bilingües. Sí, tenemos que recordar que los niños aún están nuevitos, entonces su cerebro, su capacidad de reconocer sonidos fonéticos y de imitarlos va a ser mucho más fresca, perdón, sí, fresca, que la de un adulto que ya está acostumbrado por muchísimos años a repetir unos mismos sonidos. En el caso del inglés tenemos hasta 21 sonidos con las vocales que para un adulto son casi imperceptibles. En cambio, un niño que está expuesto a ellos va a poder imitarlos. Qué bien, me gusta eso. Cuéntame una cosa que desde la psicología un poco me llama la atención. ¿Los niños bilingües expresan sus emociones en su primera lengua o cómo es esto? Bueno, si hablamos de un niño bilingüe que está en capacidad de hablar en uno y en otro de igual manera, eh, puede expresarse en ambas a nivel sentimental, a nivel académico, a nivel amistoso. Lo que sí podemos notar es que cuando, por ejemplo, uno de los papitos, cuando hay un papito que, por ejemplo, habla inglés y el otro italiano, si se le reprende o si asociamos unas emociones específicas a un cierto idioma, por ejemplo, si siempre vamos a regañar al niño en inglés, vamos a generar un disgusto por este idioma y usualmente cuando el niño vaya a expresar disgusto, ira, tristeza, va a hacerlo en este idioma, pero no es necesariamente porque lo haga porque sea su lengua madre, sino Ok. porque asoció la emoción negativa al idioma. Dime esto, ¿aprender dos idiomas confunde a un niño? En una primera instancia sí le vamos a confundir, pues O sea, cuando no es un lenguaje materno. no, incluso cuando es un lenguaje materno, ¿por qué le vamos a confundir? Porque el niño, al no tener un estado de conciencia tan elevado, no va a distinguir muy bien con quién sí puede usar el uno y con quién no. Por ejemplo, si tenemos una casa en la que ambos papitos son bilingües, nosotros le vamos a entender a nuestro niño si nos habla una oración mitad inglés, mitad español, un spanglish ahí totalmente inventado. Pero en cambio, si el niño quiere, con esta misma intención comunicativa, ir a expresarse en su escuela, no se le va a entender y sí va a generar una complicación, una frustración y un desagrado anímico fuerte. Entonces, en primera instancia sí, vamos a complicarle un poquito más al niño. Cuando un niño más tiempo esté expuesto hacia otra lengua, aprenderá más rápido. Sí, totalmente, pero tenemos que considerar que no es lo mismo calidad que cantidad. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, dediquemos 2 horas a estar interactuando con nuestro hijo, o sea, en una comunicación de, obviamente, bidireccional. Yo le hablo y tú me hablas, yo te doy, tú me das, dando y recibiendo, que si le dejamos 6 horas frente a la tele con inglés, obviamente va a escuchar y va a repetir las palabritas como un lorito, pero no va a entender, no va a apropiar porque no es natural desde la misma introducción. Tiene que ser una manera más natural. Ujú. ¿Sabes algo que yo he escuchado mucho y que a veces yo me quedo así como, no puedo creer lo que estoy escuchando? Es, eh, los guaguas me dicen, los papis a veces, o escucho por ahí, que dicen, no, si le encanta el inglés, porque yo le pongo en la tablet y está horas de horas viendo los videitos en inglés. Pero no es por el idioma. Ajá, exactamente, no es por el Claro. idioma, es por los videitos, por los colores. Es- Y justamente es lo que tú dices, es, ese intercambio no existe, entonces para ellos son muchos sonidos lindos, con luces, con colores, con cosas, pero sin asociación, sin tener un contexto, y por eso es que realmente no hay un aprendizaje. Y eso es, bueno, no solo en la lengua, sino en todos los momentos, no es un maestro, una tablet, un celular, la computadora, o sea, definitivamente no. Aquí tengo una pregunta. Los papis que quieren poner a los niños tan pequeñitos en cursos de inglés, ¿sirve esto la verdad o no sirve? Porque dicen, el niño tiene a 2 años, 3 años y ya le ponen en curso de inglés. Curso de inglés. O sea, Sí, estos sí, cursos sí, que pasa. pasa. Pasa, Hay es, estos cursos de inglés. es real, es algo cotidiano y común. No, no es muy prudente hacerlo porque lo vamos a hacer de una manera muy escolarizada a un niño que no ha aprendido su primera lengua. Es distinto cuando lo hacemos en un proceso natural, donde un papi te habla español, otro te habla inglés y solito el lenguaje va Incorporándose. incorporándose en ti, exacto.
es sentimental, es un aspecto, es todo el contexto. En cambio, si lo hacemos de manera escolarizada, y además de que la manera escolarizada más tradicional es yo escribo y tú aprendes, no podemos escribirlo a un niño de 2 años, no podemos ponerle ejercicios de writing, de reading, porque no nos va a entender nada. Entonces no tiene un propósito muy bueno. Claro que le vamos a preparar un poquito más y vamos a hacer que su oído se afine, que un par de palabritas reconozca, que nos diga los colors, los animals, pero no más que eso. Y más vamos a saturarle al niño en este caso. Claro, porque, bueno, o sea, sí, yo pienso que sí, o sea, sí le vamos a ayudar muchísimo, pero lograr un bilingüismo como tal, o sea, como sé. es exacto, ¿no? Es difícil porque un niño de 2 años tiene una atención aproximada de unos 7 minutos. Entonces sí, tú puedes tener unas 2 horas me imagino, supongo, en un curso con actividades lúdicas y todo. Lógicamente va a empezar a reconocer órdenes, puede enriquecer el vocabulario, como dice Matías, pero el asunto es que bilingüe como tal no va a ser. Claro, No como lo pensamos nosotros. O sea, va a ir incorporando el idioma a su psique, por supuesto que sí, pero no con el bilingüismo. Ahora, estructuralmente en el cerebro, los niños que aprenden lengua materna está en la misma zona del cerebro. Es decir, si yo tuviera un hijo donde en mi hogar hablamos inglés y francés, y el uno habla inglés y el otro francés, entonces en la misma zona del cerebro se va a ubicar esa lengua materna y la va a aceptar como tal, ese pequeño. Pero si digamos que en el futuro este pequeño quiere aprender español, por ejemplo, eso se va a ubicar en otra zona del cerebro. Poder se puede, o sea, no ya es no que va a no, ser materno. pero ya no va a ser materno. ¿Y qué pasaría si las cuestiones de tiempo, que está interesante el tema? ¿Qué pasaría si el papá le habla francés, la mamá le habla inglés y está viviendo en Ecuador, en el tema de las escuelitas en español? ¿Qué pasa? Ya no es bilingüe, obviamente, pero ¿qué pasaría ahí? Hablaríamos de un niño trilingüe tendiendo ya a ser políglota. ¿Ya? Y le vamos a confundir aún un poco más en sus primeros años. Ya no van a ser 2 lenguajes los que mezcle, van a ser 3. Y va a llegar a un punto en el que, por ejemplo, yo con mi papi hablo francés, yo con mi mamá inglés y en mi escuelita hablo español. Pero un rato que esté despistado voy a hablarle a mis compañeritos en francés, a mi teacher de la escuelita normal en inglés y a mi papá que solo habla francés le va a hablar en español. Y voy a empezar a mezclar los 3 idiomas en palabras. Y obviamente al niño le vamos a confundir bastante en esos añitos hasta que separe bien los 3. Pero no es nada negativo. No es nada Sí. negativo, porque a la final en su cerebro se estructura muy bien el idioma y eso es lo importante. O sea, más bien yo pienso que es en la parte social de pronto que le puede causar un Sí, poquito más de porque incomodidad. realmente cuando vemos estos casos, a los 8 o 9 años tenemos un niño bilingüe, trilingüe perfecto que nos habla, interpreta y traduce en 2, 3 idiomas de una manera que ni estudiando toda la vida otra persona lograría. Claro, que no Entonces, sea su lenguaje materno. a nivel general vamos a ver ventajas totalmente. Lindo. Okay, sí, estamos ya en la parte final de Perfecto, Cris. Vamos. perfecto. Bueno, solamente como dato importante, que más de la mitad de la población mundial es bilingüe. Está tomado de Grosjean del año 1982. Es una referencia, por eso cito al autor. Nada, solamente comentarles que nunca considero que ningún aprendizaje esté de más. Hay que apoyarles a los chicos en todo el proceso y sobre todo si nosotros vemos, por ejemplo, ya cuando no estamos hablando de educación inicial, que es básicamente donde yo me muevo, estamos hablando de un niño que está en educación primaria y los papis tenemos así la super ilusión de que nuestros chicos hablen otro idioma, en este caso el inglés, que es la lengua que prácticamente te abre las puertas al mundo, y le ponemos en un colegio bilingüe. Pero en un momento dado, ponte a los 8 años, un guagua que de pronto no tiene ninguna base, y que no puede hacer una asociación las palabras a lo que es, entonces para él es como que él les va a escuchar sonidos y realmente va a crear una frustración. Entonces en aquellos casos, en aquellos momentos yo, o sea, mi recomendación como psicóloga diría, vamos despacio, o sea, no hay apuro, el cerebro, ahora se sabe que el cerebro hasta siempre, hasta el día que nos... Vamos a aprender hasta los 70 años una o lengua más, y hablarla perfectamente con el empeño y un proceso adecuado. ¿Se puede? se puede, sí. Lo podemos hacer. ¿Pero cuál es la edad perfecta para poder aprender un idioma? Siempre la infancia, definitivamente la infancia. Hasta los 18 años
es bastante más plástico nuestro cerebro, nuestras neuronas tienen una mayor capacidad sináptica, pero si es necesario o si tenemos la voluntad real, hasta que nos estemos, El último hasta día el de la vida. último respiro, podemos estar aprendiendo otro idioma. Qué bueno, todavía tenemos las esperanzas. Bien. Gracias, Cris, ¿cómo te podemos encontrar? Matías, también igual, gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas Paolo, gracias. por la oportunidad. A mí me pueden encontrar en Entre Cuentos y Hadas y al 099-2525-007. Mati. Matías. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Matías Gómez o al 097-930-4381. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Paolo. Gracias, un abrazo. Gracias, Vamos un a la abrazo para todos. pausa comercial y regresamos enseguida.